Mis panas, hoy hablaremos del último partido de la primera etapa en Blue Lock, pero principalmente quiero hablar de cómo nos enseñan el valor de lo que significa competir y lo importante que es la actitud ante la adversidad. También quiero hablar de lo mucho que este partido refleja lo que significa Blue Lock, así que vamos a empezar. Arrancamos en el capítulo 9, donde el genio Seishiro Nagi le había dejado claro al equipo Z lo que el talento en el campo significa. Pues está claro que al menos en este punto, Nagi está a años luz de los otros 21 futbolistas en este terreno de juego, pero esto no tiene nada que ver con la espectacularidad de sus remates ni con la técnica que podemos observar en sus recepciones. Lo que de verdad nos demuestra que Nagi está a un nivel superior del resto es la facilidad para desenvolverse en ese entorno, pues frente tenía un equipo que se estaba jugando todo para poder continuar con sus sueños, que obviamente no iba a regalar nada, y aún así Nagi estaba jugando tranquilamente y le estaba alcanzando para ser la figura del encuentro, pues él solo fue capaz de intimidar a todo el equipo Z, y un doblete de ese genio peliblanco junto a otro tanto de Santetsu dejaba un marcador de 3-0 en favor del equipo V. Quiero que hablemos de esto. ¿Qué le quedaba por hacer al equipo Z? Es decir, no solo era el amplio marcador en contra, era la superioridad en el encuentro, pero al final del día solamente tenían dos opciones: aceptar la derrota o jugar sin presión y ver qué pasaba, porque recordemos que tienen un jugador menos por el hijo de puta de Kwon. Eso sí, por las expresiones corporales y las palabras de Isagi parecía que el equipo 7 había aceptado la derrota, pero hay un jugador en este equipo que vive en su propio mundo, Bachira. Para él, este partido y los que jugaban en un parque cuando era un niño son exactamente lo mismo. A pesar de la absurda exigencia que requiere este encuentro, teniendo en cuenta que estaba su carrera en juego, él solamente quiere divertirse. Es muy obvio que este chico está basado en un futbolista brasileño, porque justamente ese descaro carioca es lo que comienza a despertar su mejor versión, pues termina anotando el 3-1 en una jugada antológica, y ese empujón fue suficiente para que el equipo Z volviera a querer competir, o como mínimo disfrutar del que puede ser el último partido de sus carreras. Ahora el talento de Reo, Nagi y Santetsu no los intimida, todo lo contrario, quieren demostrar que son capaces de competir ante ellos, porque el equipo completo está dándolo todo, tanto así que incluso están evolucionando a medio partido, como nos lo demuestran con Kunigami, Bachira y Chigiri con esas acciones individuales, ya que los tres tienen muy clara su fórmula y por eso la pueden modificar con éxito. Eso es a lo que Blue Lock te obliga. El constante riesgo es la principal razón por la que son orillados a mejorar, pues necesitaban cada vez más recursos para ganar los partidos y seguir con su carrera. Sin embargo, faltaba un futbolista por aparecer, ese que no tenía ni idea de cuál era su fórmula y que tenía más ganas que nadie de hacer suyo ese partido. Isagi quería ser el protagonista, pero no era capaz de demostrarlo. Afortunadamente, su equipo estaba funcionando. Aquí vemos un choque de personalidades que engrandece a ambos futbolistas involucrados, porque Isagi ama este deporte con todo su ser. No hay nada que le provoque más cosas que estar en una cancha de fútbol, y eso es lo que lo orilla a seguir dándolo todo. Por otro lado, Nagi es un prodigio en el campo que no necesita mucho para mejorar. De hecho, ni siquiera se está tomando en serio esto, e incluso le dice a sus rivales que si tuviera su talento, él ya habría dejado el fútbol. Este intercambio de palabras entre ambos saca algo que veremos materializado más adelante, y que ahora podemos reducir solamente en: la única forma de mejorar es jugando contra los mejores, pues son esas situaciones y ese estrés lo que los obliga a sacar su mejor versión, e incluso los obliga a crear algo nuevo de lo que no sabían que eran capaces. Tanto así que Nagi, ese futbolista que solo se limitaba a recibir balones en el área y sus aledaños, al ver que Reo era superado en el centro del campo, decide por primera vez bajar a recibir el balón y participar mucho más en el juego. Esto a simple vista parece no tener mucha repercusión, pero hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta: Nagi era tan absurdamente superior sin siquiera intentarlo de verdad. Él estaba aprovechando la facilidad que tenía para este deporte, pero en ningún momento estaba esforzándose, y esa pequeña acción implica que Nagi por primera vez está compitiendo. Ese cambio solo pudo ocurrir porque se enfrentó a Isagi, y solo con esa pequeña diferencia de mentalidad, Nagi volvió a dominar el partido, demostrando el monstruo en el que se había convertido, y solo porque el fútbol le empezó a parecer divertido. Aunque el equipo Z no está tan agobiado como en el primer tiempo, y la seguridad de Raichi era todo lo que necesitaban para volver a conectarse al 100% al partido. Con esto consiguen empatar una vez más el encuentro con un 4-4, pero esta vez Isagi fue mucho más decisivo. Comenzó a utilizar su conciencia espacial a favor de todos sus compañeros. Aún así, era incapaz de ser el protagonista de su equipo. Dicho esto, ahora había entendido por completo su capacidad y como todos sus compañeros, evolucionó. En este punto viene algo que no me encanta, pero conseguí sacar algo que en mi humilde opinión justifica esa acción. Al inicio, para mí la tarjeta roja a Kwon es literalmente el prototipo
tiene que avanzar de ronda y no importa qué es lo que pase. Sinceramente no me molesta, pero queda algo raro. Después de darle vueltas en mi cabeza me di cuenta de una cosa. Es obvio que Kwon es un traidor. También es obvio que si tomamos en cuenta sus acciones anteriores, su tarjeta roja es una completa estupidez. No por hacerse expulsar, sino porque técnicamente pierde el lugar que había conseguido con esos 3 goles. Pero hay una cosa que sí quiero y puedo rescatar de esto, y es lo siguiente. Algo que nos plantean con este personaje es que es un traidor porque todos le dieron la espalda, porque nadie se tomaba igual de en serio que él su carrera como futbolista. Por eso se prometió que nunca más dejaría en manos de sus compañeros de equipo su futuro. Esto pasó porque Kwon nunca tuvo un equipo, y por equipo me refiero a todo lo que eso significa en el deporte. Esos que celebran todos juntos en las victorias y que hacen mucho más llevaderas las derrotas, donde todos buscan un objetivo claro y donde todos quieren mejorar para llegar a su máximo nivel. Por eso puedo llegar a entender su decisión y su frustración, pero la realidad es que en Blue Lock sí lo tuvo, sí tuvo ese equipo, tanto así que él mismo se da cuenta y con la expulsión decide que seguirán todos o no seguirá nadie. Esa tarjeta roja representa una última oportunidad para todos los integrantes del equipo Z, y cuando digo todos también me refiero a Kwon, pero esto se definirá con los 2 equipos al máximo nivel, donde solamente uno se alzará con la victoria, sobre todo por cómo se estaba presentando el encuentro. Todo este cúmulo de emociones era el escenario perfecto para que tuviéramos un héroe de último minuto, alguien que estuvo buscando ese pequeño espacio para ser diferencial durante todo el partido, y que precisamente inició la última acción. Isagi Yoichi, con una asistencia de Bachira Meguru, consigue dejar atrás ese genio displicente llamado Nagi, y anota su tan ansiado gol que le permite a él y a todo el equipo Z seguir avanzando dentro de Blue Lock. Detengamos un poquito la emoción. Hay varias cosas que quiero comentar de este gol. Isagi había progresado dentro del partido, por lo mismo que lo hicieron sus compañeros, y desde mi humilde opinión, porque esto es una norma general, la única forma de mejorar es competir a alto nivel. Para estos chicos, Blue Lock es el alto nivel. Recordemos que son los mejores delanteros jóvenes de todo Japón. Sin embargo, para Isagi había una escala previa dentro de esa mejora drástica, pues él no tenía su fórmula, no sabía qué es lo que podía modificar para generar una variante. Fue la presión de último momento de Nagi lo que le permitió entenderlo todo. Entendió su arma y construyó su fórmula, lo que a su vez le permitió destruirla. Destruyó todo lo que aprendió en Blue Lock para así generar una nueva versión de sí mismo. No era la primera vez que desechaba esa versión de sí mismo que no servía, pero esta vez todo ese conocimiento que aprendió no se va a ningún lado. Lo utiliza para ser capaz de construir la verdadera fórmula de su gol, esa que lo convertía por fin en un delantero. Y con esto confirmamos el despertar de Isagi Yoichi. Y aquí viene algo que me fascina. Contrario a lo que todos esperaban, el resultado de este partido afecta al equipo V. Obviamente no en su clasificación, pero sí en sus 2 estrellas. Reo por primera vez prueba la derrota, algo que por supuesto lo frustra muchísimo, porque de cierto modo le da la razón a sus padres, pero tiene mucho más que ver con la forma en la que el chico procesa los fracasos, pues es inadmisible que alguien que quiera llegar tan lejos se desmoralice tanto con una simple derrota. Ahora, Nagi, la puta madre Nagi, el Dennis Bergkamp japonés. Este tipo por fin conoce el hambre dentro del deporte, conoce el valor de competir y se enciende una llama que lo cambiaría todo, pues Nagi, cuando su equipo recibe el último gol, quiere reanudar lo más rápido posible el partido para ganarlo. Esos tipos que consideró unos inútiles crearon algo en el que nada más pudo, en especial Isagi. Nagi también sintió la frustración de la derrota, pero la realidad es que esa derrota no significa nada para ellos dentro de la clasificación. Sin embargo, cuando tuvieron un equipo al mismo nivel que ellos, fueron vencidos, y ese mal sabor de boca es algo inédito para Nagi, pero esto es un beneficio para él, porque a partir de ese momento pondría todo su esfuerzo en ganar cada partido. Con esto termina la primera etapa, el equipo Z también avanza, de cierta forma todos perdonan a Kwon, cada quien a su manera. Justo antes de iniciar con la celebración nos muestran la otra cara de Blue Lock, pues la eliminación significa que no hay mañana. Este es un gran recurso para que Isagi entienda que este camino no ha terminado. Es una gran noticia haber progresado tanto, pero pasar a la siguiente prueba no significa absolutamente nada. Él pudo haber sido ellos, y esto se acentúa muchísimo más cuando Nico reaparece, porque él perdió a todos sus compañeros de equipo. Sin embargo, logró seguir en Blue Lock. Pasamos directamente al comienzo de la segunda etapa, y para mí viene un plot twist muy importante que nos muestra aún más lo que Blue Lock significa. Cuando todo
todos ingresan a la sala esperando encontrarse con los futbolistas de los demás edificios, que en teoría ocupaban los edificios del 1 al 5, donde se suponía que los chicos del primer edificio tenían muchísimas más ventajas y mucha mejor calidad de vida. Estos beneficios iban siendo menores conforme aumentaba el número, pero Ego destapa la verdad: todos son edificio 5, nunca hubo mejores condiciones dentro de Blue Lock. La razón que Jinpachi da a esto es que ese entorno de supervivencia fue un factor muy grande que los orilló a demostrar mucho más. El hecho de pensar que están en el último eslabón los hacía esforzarse al 110%, pues anhelaban esos beneficios que traía consigo subir a los siguientes edificios. Esto los orillaba a ser mucho más exigentes con ellos mismos, además que los hacía pensar que no eran tan buenos porque habían quedado en el peor edificio de los 5. Eso les daba hambre y ganas de demostrar que eran dignos para ser los mejores del mundo. Ego quiso representar un escenario que en el fútbol se da mucho. Hay una gran cantidad de chicos cuya única opción es jugar al fútbol para salir adelante. Lo que Ego quiso recrear con esto es ese sentimiento de supervivencia. Saber que no tienen opción los obliga a aferrarse al máximo a ello. Los obliga a construir su mejor versión, pero no para lograr su sueño, para sobrevivir. Eso es lo que Jinpachi quería de estos chicos. Quizás un poco exagerada la forma en la que lo hizo, pero funcionó. El resultado de todo esto es que los futbolistas que accedieron a esta segunda fase venían con una gran confianza, pero sobre todo con un carácter muy formado, que los hacía pensar que podían ganar a quien fuera, y eso está bien, porque esa es la mejor manera de competir. Y si retomamos lo que dije hace unos minutos, que para mejorar hay que competir, pues entre mejor se compita, mejores resultados y mayor progresión habrá. Esto es lo que Blue Lock le pide a sus futbolistas: vivir con la adversidad, quererla y poder atravesarla sabiendo que son superiores a ella, porque la realidad es que Blue Lock quiere formar ganadores, y para formarlos hay que exponernos a derrotas que de verdad significan algo, que los curtan. Solo así se podrán formar lo que aquí se llaman egoístas, pero que a mí me gusta definirlo como competidores. Con esto termina la primera etapa de Blue Lock, y con ella nacieron nuevos futbolistas completamente distintos a los que llegaron confundidos a esa primera prueba. Ya de la segunda etapa hablaremos en otro video. En fin, espero te haya gustado el video. Yo aquí me despido. Adiós.